América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Neri Paredes, gracias por acompañarnos en esta tarde cultural. Antes de comenzar, yo los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Con el lanzamiento de la tercera edición del Premio Storini de Poesía 2023 y la presencia de más de 40.000 asistentes, finalizó el Festival Poesía Ya en Argentina. Zonas arqueológicas del Tren Maya en México recibirán recursos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, recorreremos el pueblo histórico de Guanajuato y la zona monumental arqueológica de Xochicalco. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Esta y mucha más información cultural, hoy aquí en Somos, y yo los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, @SomosTelesur. Escríbanos, ya lo saben, cualquier sugerencia, cualquier comentario, y con mucho gusto les vamos a responder. Nos vamos a una muy breve pausa, ya comenzamos. Iniciamos un nuevo recorrido cultural por el mundo y para eso llegamos directamente a Corea del Norte, país que celebra la integración de los fideos fríos como parte de su patrimonio. El Myeonjiri Hoksu, que se traduce a fideos de larga duración, es ahora un patrimonio nacional que se sirve en un tazón de latón, cubriéndose con rebanadas picadas de carne de res o pollo, kimchi y rodajas de pera, además del caldo de carne fría y jugo de kimchi para coronar la preparación. El restaurante Ongnew, ubicado en el centro de la capital, Pyongyang, fue creado por el gobierno en el año 1960, una gigantesca institución que posee distintos espacios para recibir a propios y visitantes que deseen disfrutar de estos exquisitos platillos. Los norcoreanos agradecieron su clasificación como plato nacional por las Naciones Unidas, ya que es parte fundamental de su herencia y, por supuesto, de su cultura. Ahora conectamos rápidamente con Palestina, exactamente en Ramalá, porque las autoridades de la Franja Gaza anunciaron el descubrimiento de un sarcófago romano de plomo. Y es que el anuncio se dio a conocer hoy por medio de un comunicado del Ministerio de Antigüedades y Turismo del Estado palestino. Se resalta que el descubrimiento fue encontrado en las excavaciones del cementerio romano, un ataúd que perteneció a un dignatario. Recordemos que esos trabajos se efectúan desde el año 2022, justo cuando fue descubierta una necrópolis durante los trabajos de un proyecto de reconstrucción en la zona, y que hasta la fecha se han encontrado 63 tumbas y una de ellas se extrajeron huesos y varios artefactos. Con el lanzamiento de la tercera edición del Premio Storni de Poesía 2023 y la asistencia de más de 40.000 asistentes, finalizó el Festival Poesía Ya en Argentina. Y es que el encuentro, que congregó a más de 100 poetas argentinos y de países como Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador y Estados Unidos, se reunieron durante 10 días en 10 sedes de la capital austral para compartir lo mejor de este arte. De los resultados de Poesía Ya se encuentra una feria de libros con más de 50 editoriales, mientras otras actividades se transmitieron en plataformas digitales. Y como parte de los alcances del festival, se bautizó la tercera edición del Premio Storni de Poesía 2023, que propone premiar una obra inédita en fomento de la producción poética argentina. Las bases y condiciones se pueden consultar desde ya en la página web del Centro Cultural Kirchner y del Ministerio de Cultura de este país. Continuamos este recorrido por tierras argentinas para informarles que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de este país anunció una función en homenaje al director de cine argentino Fernando Pino Solanas. Y esto en conmemoración al cumpleaños número 87 del cineasta. El 16 de febrero, en la Sala de Cine Leonardo Fabio del Cine Gaumont, será la proyección del largometraje de 1992 titulado El Viaje. La película cuenta la historia de Martín, un muchacho de 17 años que emprende un viaje con su bicicleta por
por Latinoamérica en busca de su padre, quien no ha cumplido la promesa de volver por él. Pino Solanas, junto a Octavio Getino, fundador del grupo Cine Liberación, además de ser protagonista de la escena política de su país en las últimas décadas, falleció el 6 de noviembre del año 2020 a causa de COVID-19 en París, Francia, donde se desempeñaba como embajador de Argentina ante la UNESCO. Y ahora les cuento que el Festival de Cine Judío en México llegó hasta el estado de Puebla para continuar actividades en su 20ª edición. Y es que la Cinemateca Luis Buñuel estará exhibiendo los días 16, 17, 18, 21 y 22 de febrero películas como Hablemos de Hitler, Anhelo, El Nadador, Más de lo que merezco y el docuficción Bernstein, además de los títulos El repostero de Berlín y Crescendo, cintas que han sido reprogramadas en esta edición. Y es que bajo el lema La mano que crea, la máquina que activa, el cine que transforma y el fomento de un diálogo creativo, se busca con esto la referencia a la pluralidad cultural que existe en México por medio de obras cinematográficas que retratan las múltiples facetas y realidades de la cultura judía. A través de la web de la Secretaría de Cultura, sc.puebla.go.mx, los interesados podrán descargar toda la cartelera y por supuesto consultar los horarios de estas proyecciones. La víspera se estrenó el documental titulado Rostros del Dolor del director venezolano Ernesto Segovia. Esto fue en el Memorial de la Denuncia en La Habana, Cuba. Les cuento que el documental Rostros del Dolor está dedicado a aquellas víctimas del atentado terrorista contra un avión de la aerolínea cubana de aviación en Barbados. El material audiovisual expone a través de la voz de familiares el horror vivido tras la explosión en pleno vuelo de la aeronave con siglas CU-455 el día 6 de octubre de 1976 con 73 personas a bordo. Para el trabajo se seleccionaron 17 entrevistas de familiares de las víctimas, 3 diplomáticos, la periodista venezolana Alicia Herrera, el periodista cubano Nicanor León y el ministro de Cultura de Venezuela Ernesto Villegas. Tras su presentación en el Memorial de la Denuncia, el filme estrenado en el año 2017 fue donado por Segovia al Museo Memorial de la Denuncia. Ahora quiero contarles que la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional de Venezuela recibió la propuesta para postular al sonero del mundo Oscar de León como patrimonio cultural de este país. Y es que la iniciativa se realizó por el presidente de la Fundación Grupo Madera, Noel Márquez, quien también representa el Gabinete Cultural de la populosa parroquia San Agustín de Caracas. Asimismo, el cultor Cristóbal Jiménez, presidente de la Comisión de Cultura del ente legislativo, destacó la trayectoria del salsero que ha representado a Venezuela en los principales escenarios alrededor de todo el mundo. Luego de recibir la postulación, la Comisión de Cultura acordó por unanimidad redireccionar la propuesta ante las instancias culturales competentes y solicitar a la directiva de la Asamblea un acuerdo para exhortar al Ejecutivo Nacional a concretar esta solicitud. Además les cuento que el Sistema de Orquestas de Venezuela, que ostenta el título de la orquesta más grande de todo el mundo, está celebrando su aniversario número 48. Entre diversas actividades, a través de su cuenta en Twitter, la Orquesta Sinfónica de Venezuela escribió lo siguiente: el sistema batió el récord Guinness a la orquesta más grande del mundo y se prepara para el coro más grande del mundo. Y con esta información nos vamos a una pausa, pero antes queremos compartir con ustedes parte de lo que fue el concierto con la orquesta más grande del mundo y con el que ingresaron al libro de récords Guinness. Vamos a verlo y volvemos.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Quiero platicarles que 26 zonas arqueológicas que se ubican en la ruta de construcción del Tren Maya en México van a recibir recursos para su preservación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por sus siglas, conocido como INAH. Vamos a ver más detalles. Las autoridades del INAH aclararon que la posibilidad de adquirir recursos económicos para estos 26 sitios patrimoniales no incluye la opción de extenderse a otras zonas. Al contrario, se buscará beneficiar otros lugares en la península de Yucatán y en toda la zona maya mexicana. Durante las tareas del salvamento, se incrementaron los hallazgos a más de 10.000 registros arqueológicos. Funcionarios federales y representantes de las empresas constructoras dieron a conocer los detalles del tramo 5 Sur, que se extiende desde Playa del Carmen hasta Tulum. Este segmento contempla la construcción de 2 estaciones del ferrocarril. Los trabajos comprenden el mejoramiento de los lugares Muyil y Tulum, además del rescate y conservación de 4 nuevas zonas que son la Cueva Garra del Jaguar, la Cueva de las Manitas, que tiene pinturas rupestres, la Cueva 8 Balas y la Pamul II. En el camino turístico de Tulum se realizan tareas de investigación, conservación y la apertura de 2 nuevos conjuntos arqueológicos en el norte. Se trata de Nauyacas y Cresterías. En tanto, en la zona arqueológica de Muyil se concluyeron los trabajos de diagnóstico. Hasta el momento se han avanzado un 50% en las labores generales, con un registro de 7.188 estructuras y vestigios de carácter inmueble. A la vez, se han preservado 132 objetos como cerámica, líticas, figurillas y 8.878 fragmentos que son analizados en laboratorios. Y en ocasión de los preparativos que desde ya se experimentan para el inicio de las tradicionales celebraciones de carnaval, en la región latinoamericana y del Caribe, nuestro equipo de producción les preparó un material de cómo se vive esta manifestación cultural en México, Bolivia y Colombia. Vamos a verlo. En México, el Centro Cultural Las Carmelas programaron los carnavales de Puebla para el 17 de febrero en la ciudad homónima. Según los organizadores de la velada, se podrán conocer los orígenes de este festejo ancestral, la cual iniciará en la exposición fotográfica A Willy Fachet de Carolina Díaz y Marta Gutiérrez, en la que comparten estas celebraciones de la ciudad de Puebla y Viena, en Suecia. Posteriormente, se realizará un conversatorio en el que participarán varios representantes de grupos culturales de la región pueblana, además de la proyección de los cortometrajes de Siratum Festum y Por qué lo traemos en la sangre en el cineclub del recinto, junto al típico desfile de los trajes de carnavales. Hay una semana del inicio del carnaval más importante de Bolivia. La ciudad de Oruro vibró con su tradicional festival de bandas en su 21ª edición, el cual convocó a 5.000 músicos que tocaron al unísono canciones populares bolivianas, acompañados de conjuntos reconocidos como Sabia Andina y Chila Hatun, lo que convocó a los lugareños en la céntrica avenida Cívica, luego de 2 años de restricciones para la ejecución del Carnaval de Oruro, declarado ante la UNESCO obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad en el año 2001. Como cada año desde hace 44 años, antes de dar inicio en Colombia, el Carnaval de Barranquilla, en su sede original, la ciudad de Bogotá, los recibe en una previa de esta manifestación inscrita desde el 2023 como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad ante la UNESCO. Las calles de la ciudad se llenan al ritmo del mapalé y del chandé, junto a la reina del carnaval, mientras los lugareños se unen a las comparsas como un homenaje a la tradición y a las reminiscencias de quienes están lejos de su ciudad natal. Y con esta información nos vamos a una pausa y al regreso llegamos a México para conocer el pueblo histórico de Guanajuato y la zona monumental arqueológica de Xochicalco. Vamos y volvemos.
Hoy en nuestro recorrido por los patrimonios de la humanidad nos vamos directamente a México, donde vamos a conocer una de las ciudades más atractivas para todos los turistas y para propios. Esto es por su historia, edificios y calles. Se trata de la ciudad histórica de Guanajuato y sus minas adyacentes. Vamos a conocerla. La ciudad de Guanajuato, fundada por el colonialismo a inicios del siglo XVI, tras el descubrimiento de vetas de oro y plata, lo que ocasionó que se abrieran varias minas para su exportación, siendo una de las razones por la que Guanajuato se convirtiera en el mayor centro extractivo de estos minerales en el continente en pleno siglo XVIII. Por un instante, la mina llamada La Valenciana, producida por 2/3 de la planta mundial, en tiempo en que la minería era parte integral de la ciudad, tras su periodo independentista y de luchas internas, en 1870 retomó sus actividades que aún pervive a pesar del poco personal que se emplea en la actualidad. Esta riqueza proporcionó la construcción de grandes inmuebles religiosos, civiles e industriales. El diseño de Guanajuato depende eternamente de su complicada orografía, pues está insertada en un estrecho valle que contiene el reluciente metal. La falta de espacio en Guanajuato hizo imposible el damero colonial de otras ciudades, por lo que abundan las calles subterráneas, las escaleras y los callejones, de los que se registran alrededor de 3.000, y abundan pequeñas plazas al igual que construcciones coloniales civiles, mansiones e iglesias barrocas, en donde en su interior deslumbra el abundante oro local. Inscrito como Patrimonio Cultural Material de la Humanidad ante la UNESCO en 1988, Guanajuato cuenta con menos de 2.000 habitantes. Desde la colonia de San Miguel se puede apreciar una de las mejores perspectivas de la ciudad. Además, el de la vista que divisa al lado de la estatua de Pípila, y la otra forma típica de verla, que es callejoneando, de visita por las varias plazas y callejuelas. Entre sus múltiples atractivos turísticos destacan el Teatro Juárez, la Alhóndiga de Granaditas, la calle Miguel Hidalgo, la Casa del Conde Rull y Valenciana, el Mercado Hidalgo, el Jardín Unión, la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato y la Iglesia San Diego, el funicular, el Museo de las Momias, entre otras estructuras del lugar. Seguimos en México y ahora van a conocer la zona monumental arqueológica de Xochicalco, un ejemplo excepcional del buen estado de conservación en el que se encuentra este patrimonio de la humanidad. Así que vamos a conocerlo. Xochicalco, cuyo nombre significa en el lugar de la Casa de las Flores, era un centro político, religioso y comercial fortificado del periodo turbulento de 650 al 900 después de la Era Común, que se conoce como periodo epiclásico, ya que siguió a la desintegración de los grandes estados mesoamericanos como Teotihuacán, Monte Albán, Palenque y Tikal. El resultado fue una reducción de las poblaciones urbanas o incluso un completo abandono, donde hubo un considerable movimiento de los pueblos y se establecieron nuevas relaciones entre diferentes regiones como el Altiplano Central, la costa del Golfo de México, Yucatán, Chiapas y Guatemala. La ciudad fue fundada en la segunda mitad del siglo VII sobre una serie de colinas naturales. Expone un plan urbano con cierta complejidad, construyendo terrazas de gran tamaño a manera de murallas imponentes, de las cuales protegían la ciudad, donde se realizaron caminos pavimentados con lajas, extendiéndose hasta muy lejos de la ciudad, con rampas y calzadas que la vinculaban con otras ciudades del territorio. Se especula que pudo haber tenido una comunidad de artistas provenientes de varias partes de Mesoamérica, por las obras que han quedado plasmadas en los edificios. El principal atractivo de Xochicalco es un observatorio dentro de una cueva, con escalones labrados hacia el interior, con un fenómeno de luz muy interesante, ya que durante el equinoccio solar de los rayos iluminan, creando así un haz de luz extremadamente brillantes. En la plaza central se ubica un adoratorio que contenía una estela de 2 glifos y al fondo la Gran Pirámide, la mayor construcción del sitio. La plaza principal alberga la estructura más importante del lugar, la pirámide de la serpiente emplumada, decorada en relieve con sus 4 caras. Todos estos atributos que expresan el valor universal excepcional de la zona monumental arqueológica de Xochicalco, en la que se encuentran debidamente protegidos dentro de los límites, bien inscrito como Patrimonio Cultural Material de la Humanidad ante la UNESCO en 1999, con un área de 707 hectáreas y el más alto nivel de conservación.
Y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido cultural y nos vamos a despedir con la pieza musical titulada Lágrimas Negras, interpretada por la cantante conocida como la diva del Buenavista Social Club, Omar Portuondo, en compañía de la orquesta Failde. Ya lo saben, nos vemos mañana aquí en la ventana cultural de Telesur, misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde.